Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y la semana pasada comenzamos el capítulo 13, así que vaya conmigo al capítulo 13 de Lucas. Estamos ahí estudiando el Evangelio de Lucas y el Señor viene enseñando acerca de no ser como los fariseos, como los hipócritas, ¿no? Sino que teman verdaderamente a Dios. Y en los primeros versículos del capítulo 13, el Señor sigue con esta idea de que ellos son muy capaces, como estamos esperando nosotros ahora una gran tormenta, porque sabemos, está muy anunciada hace varios días, ellos son capaces de ver el clima y anunciar y decir, sí, en 2 días viene tormenta o viene calor, pero no son capaces de discernir el tiempo de Dios y discernir que Jesucristo está allí y que es el cumplimiento de la palabra y que Él es el Mesías y que viene a traer salvación. No son capaces de discernir cuando lo tienen ahí frente a sus propios ojos. Entonces, algunos le intentan decir, eso fue lo que estudiamos la semana pasada, pero Señor, sí, nosotros sabemos cómo discernir esto. Estas personas que murieron allí por Pilato, o estas personas que murieron por esta torre, ellos eran malos, por eso recibieron el juicio de Dios. Y el Señor les dice, no, arrepentíos pues si no, os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y dijimos que fácil es para nosotros juzgar las tragedias y llevarlas hacia el pecado de estas personas, pecado supuesto porque nosotros no conocemos el corazón. Y lo que aprendimos es cómo el Señor hace este llamado al arrepentimiento, a mirar las tragedias y discernir nuestro propio corazón, nuestro propio pecado y ver qué hubiese sido de mí si el juicio de Dios, que yo estoy diciendo que es la razón por qué estas personas han muerto, si el juicio de Dios viniera a mí, ¿qué me pasaría a mí? ¿Cómo saldría yo? Y lo más probable es que sería igual o peor. Entonces el Señor hace este llamado al arrepentimiento y termina con esta parábola que la vimos brevemente, de la higuera estéril, que viene un hombre a ver esta higuera y ya por 3 años, y lo que queríamos era que ya ha pasado el tiempo donde la higuera comienza a dar fruto, han pasado 3 años desde que ya se está esperando que ella dé algo y no da nada. Y el viñador, el cuidador, le dice, dame 1 año más. No sabemos cómo termina la historia, porque es una parábola, simplemente una enseñanza, pero le dice, dame 1 año más. Si no, córtala después. Y nos hace ver la misericordia del Señor que siempre está dando una oportunidad más para ver su gracia. Entonces, los versos que vamos a ver hoy, el Señor después de esto se dirige a una sinagoga y está enseñando ahí y ocurre un evento. Y ahí es donde queremos ver algunas enseñanzas, porque ahora Él comienza a dar algunas descripciones acerca de cómo es su reino. Y así como ellos no sabían interpretar la venida de Jesucristo y la venida del reino, diciendo, no, el Señor ha traído juicio sobre estas personas, vamos a ver aquí que el Señor también, y va a usar también 2 parábolas para ilustrar cómo es el reino y cuál es su característica y qué nos puede enseñar a nosotros. Y así que vaya conmigo al texto, Lucas 13, verso 10 al 21, yo lo voy a leer allí, en la NBI dice así. Un sábado, verso 10, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente y dijo lo siguiente, hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, les contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado?
Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Y dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y la mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Vamos a orar. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos ayude para poder entender lo que tu palabra nos está enseñando aquí en esta porción que acabamos de leer. Háblanos, Señor, a cada uno conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí lo que vemos es una mujer que, según el texto, nos dice que tenía un espíritu incapacitante. Dice allí la versión NBI que un demonio, o la Reina Valera dice que por un espíritu de enfermedad. Ya vamos a ver en detalle qué significa eso. Lo que sí sabemos es que esta mujer estaba afligida, estaba físicamente encorvada, o sea, no podía enderezarse. Imagínense, ¿no? 18 años sin poder enderezarse. Muchas de las funciones comunes de la vida diaria no solamente le eran difíciles, probablemente algunas eran imposibles para ella. Y esta mujer llevaba así 18 años. Y ella, en el día de reposo para los judíos, que vendría a ser quizás el domingo para nosotros, va a la sinagoga, que era el lugar de reunión para aprender y escuchar acerca de Dios. Y se encuentra con Jesús y Él la sana. Y vemos acá que por lo menos esta historia, la historia, después las parábolas sí las tenemos en otro de los evangelios, pero esta historia está solamente en el evangelio de Lucas, y así como otras historias que hemos visto, donde el Señor está mostrando acerca de su amor, de su perdón, de su gracia con los pecadores. Y hoy nos vamos a ver aquí y nos vamos a centrar realmente en lo último que nos dice, pero vamos a tomar la historia para llegar allí, y es lo que dice el Señor: ¿a qué voy a comparar el reino de Dios? ¿No? Y el Señor lo compara con dos cosas, con una semilla de mostaza y con la levadura. Ya vemos que en otros pasajes se usa la levadura de forma negativa, ¿no? En el principio del capítulo 2 se le dice: cuidado de la levadura de los fariseos, ¿no? Le dice de su orgullo, de la hipocresía de ellos, que un poquito leuda toda la masa. Pero ahora lo ocupa de manera positiva, y ya lo vamos a ver de qué es lo que nos intenta ilustrar. Pero de alguna manera lo que nos intenta decir Cristo es que el reino de Dios y el poder del reino de Dios lo que viene es a traer libertad a la vida de las personas, ¿no? Y eso lo vemos reflejado precisamente en la historia y en el vínculo que hace Jesucristo con esta mujer que es sanada, con lo que sucede allí, ¿no? Y después con lo que Cristo dice. Si queremos hacer un esquema de lo que vamos a ver hoy, hay tres partes bien claras: la curación aquí de la mujer, ¿no? El evento del milagro, la respuesta de las personas, especialmente de los religiosos, y por último el mensaje que hace Jesucristo respecto al reino. Entonces vamos por lo primero. ¿Qué es lo primero que sucede? Una mujer aquí es curada. El texto nos dice que tenía un espíritu de enfermedad, un espíritu de incapacidad o de debilidad. Una enfermedad probablemente acompañada de dolor, ¿no? Imagínense estar encorvado, no poder enderezarse, eso provoca dolor en otras partes del cuerpo también. Entonces no está claro exactamente cuál era la enfermedad, pero la condición es que estaba incapacitada y no podía enderezarse por completo. Así que llega a la sinagoga ese día, probablemente sin esperar, no sabemos. Vemos que Lucas en otros pasajes y los otros evangelios, cuando la gente quiere venir a Jesús para ser sanada, lo dice: y vino la gente a Jesús para que la sanase de sus enfermedades. En este caso Lucas no nos menciona eso, ¿no? Lo omite, probablemente porque no era la razón por la que esa mujer fue a la sinagoga, probablemente iba. Lucas nos va a decir que esta es la última vez que Cristo está en una sinagoga, por lo menos en el Evangelio de Lucas, ¿no? Recordemos que ya está pronto, en el Evangelio de Lucas ya
a dirigirse a Jerusalén y ahí ya vivir los últimos días de su vida en la tierra. Entonces, esta mujer viene y esta historia nos muestra varias cosas, ¿no? Primero nos muestra la compasión y el poder de Jesús, ¿no? Porque fíjese lo que nos dice el texto. Verso 11 nos describe que esta mujer estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Enseguida vemos que lo primero que hace Jesús, hay 4 verbos aquí, ¿no?, que nos van a mostrar la compasión y el poder de Jesús, ¿no?, sobre esta mujer que estaba en aflicción. Y notemos qué es lo que hace Jesús. Mire, lo primero que hace es que Jesús la ve. Dice, Jesús la vio. Y no la vio simplemente, ahí llegó fulana, sino que la vio con esos ojos que solamente Jesús nos puede ver, con esos ojos de compasión. No la descuidó, no la pasó por alto, no la ignoró, sino que la vio. ¿Se acuerda la parábola del buen samaritano, del samaritano, ¿no? Vamos a quitar ese adjetivo ahí. ¿Se acuerda la parábola del samaritano? Está allí herido y dice que pasa un sacerdote y pasa un levita y lo vieron. No es que no lo vieron, lo vieron. Herido, pero siguieron de largo. Cristo lo ve también a esta mujer, pero no sigue de largo, no la ignora, sino que la considera y ve su dolor, no solamente su enfermedad, porque sabemos que Cristo ve el corazón, y cuando el Jesucristo nos ve, sabe lo que está pasando allí en nuestras luchas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones. Él sabe lo más escondido de nuestro corazón, Él lo conoce. Y cuando nos acercamos a Jesús o cuando nos enfrentamos con Él, Él puede ver y ve con ojos de compasión. Y el segundo verbo que vemos aquí es que Él la llamó. La llamó, lo más probable, hacia sí mismo, a que se acercara a Él, porque Jesús está enseñando en la sinagoga. Era algo similar a esto. En realidad, ahí en la sinagoga alguien se sentaba para enseñar, ¿no? Pero estaba delante a la vista de todos, y lo más probable es que esta mujer entrara por una puerta que no era la principal. Entonces estaba en un lugar donde nadie la ve, pero Cristo la ve, ¿no? Entonces le dice que se acerque, lo más probable. Al llamarla es un llamado hacia Él, le habla, ¿no? La palabra llamó es la idea de convocarla, no de saludarla, sino que llamarla, acércate aquí, ¿no? El tercer verbo que vemos allí es que Él puso dijimos que la vio, ¿no?, que la llamó, luego que la llamó, la trajo hacia sí y le habló, ¿no? Porque Él la llama y luego le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Cristo la podría haber sanado así, pero las palabras de Cristo dirigiéndose a ella para traer compasión y sanidad son un detalle de nuestro Salvador. Luego, en el verso 13, dice que puso sus manos sobre ella y la tocó. Ella fue sanada inmediatamente, su cuerpo se enderezó. ¿Y qué es lo que hace ella? ¿Qué es lo que dice el texto que hace ella? Al final del verso 13, ella glorificaba a Dios. Entonces, si nos detenemos un momento aquí para ver la compasión de Cristo y cómo nos enseña a nosotros, porque el Señor nos llama a nosotros también a tener compasión. Señor, ¿cómo se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y a tu prójimo. Y la manera en cómo el Señor mira a las personas es la manera en cómo nosotros debemos ver a las personas. Pero nosotros, ¿cómo vemos a la gente? Normalmente le ponemos etiqueta, ¿no? Ahí está el cojo, ¿no? Ahí está el apelativo que quisiéramos, incluso con historias de su vida pasada, y ponemos etiquetas. Pero el Señor ve a la gente, en este caso una persona con una enfermedad, con una necesidad, con una aflicción física, y cuando nosotros vemos estas circunstancias también en otras personas, no debemos olvidar de tener los mismos ojos que Cristo, para ver no esta etiqueta en las personas, sino que ver la necesidad
y de qué manera nosotros podemos ministrarles con el Evangelio o con la gracia del Señor. Recordemos que nuestro llamado es a compartir y mostrar a Cristo. Lo que responde la gente, eso no está en nuestro poder, ni es a lo que el Señor nos llamó a convencer y que cambiar a la gente. Quien cambia a la gente es Cristo, quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero cuando vemos a alguien en necesidad y afligido, tenemos de la gracia del Señor y la hemos recibido de la compasión de Cristo, y es a lo que el Señor nos llama. Entonces el pasaje nos muestra algo aquí sobre el mal del sufrimiento humano. Obviamente esta mujer ha sufrido mucho, y ha sufrido, aquí nos dice, durante 18 años. Se trata de un tipo de mal bien particular, pero es útil distinguir a lo menos entre dos tipos de males, ¿no? El mal natural y el mal moral. El mal moral es el que resulta de las intenciones, incluso de la negligencia y de las decisiones de los seres humanos como agentes morales. En otras palabras, cuando hablamos del mal moral, hablamos de nuestro pecado, las personas que cometen y cometemos y resultan de nuestras decisiones, como la mentira, como el robo, como el engaño, como el asesinato, como la violencia, como la corrupción, como el orgullo, ¿no? En todas estas cosas que suceden en el mundo, y vemos esos males y los reconocemos, pero como causa directa, o incluso podemos decir indirecta, del pecado humano. Por eso hablamos que es un mal moral. Pero también hay un mal natural, y son las cosas malas que ocurren en este mundo, que no son resultado directo de los pecados de las personas, como los eventos que sucedían antes, ¿no? Se cayó una torre, ¿se acuerdan? Ahí en Siloé se cayó. Que no son necesariamente decisiones de los seres humanos como agentes morales, pero son cosas que forman parte de la condición de este mundo caído, de este mundo en pecado. Y pensamos, por ejemplo, ahora estamos esperando una tormenta, esperamos que no sea tan grande, pero cuando esto sucede, a veces se lleva un techo, alguien se daña, alguien se accidenta, y uno dice, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué sucede este mal? ¿No? Si somos como las personas de la semana pasada, diríamos, porque son pecadores, y el Señor les mandó un juicio. Y el Señor dice, no, arrepiéntete tú de tu pecado, ¿no? Pero existe este mal, ¿no? No son, dijimos, males, son males materiales, pero que no le suceden a las personas como resultado directo de su pecado, sino que son las condiciones con las que vivimos como personas que vivimos en un mundo caído. Y vemos este mal natural en la vida de esta mujer. Pero hay algo interesante en este pasaje que también nos da a entender algo de lo que hablan las Escrituras en otros pasajes. Porque da a entender que esta enfermedad, como dice ahí en el verso 11, tenía un espíritu de enfermedad. Da a entender que hay una fuerza maligna, un poder maligno detrás del sufrimiento y del mal que hay en este mundo. Y Lucas nos dice que esta mujer tenía este espíritu que la debilitaba. Un espíritu que significa, en este caso, algo que no es físico, que no pertenece a este mundo. Podemos hablar de un mundo angelical, ¿no? O este mundo donde interviene Satanás y sus demonios. Entonces el Señor Jesucristo, cuando explica esto, en el verso 16 dice lo mismo. Esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Entonces vemos este mal que tiene que ver con esta enfermedad que no fue causada por su pecado, sino que había un poder maligno detrás de ella. No tenemos los detalles, no sabemos exactamente qué implicaba. Pero es interesante que Jesús no exorciza un demonio. ¿Se acuerda que en otras ocasiones sí, le habla un demonio y a un hombre que traen, a un hijo de una mujer, ¿no? Y a algunos incluso les pregunta su nombre y echa fuera demonios, ¿no? Pero en este caso no parece que está poseída por un demonio, pero sí dice que ha estado atada por Satanás durante 18 años. No debemos nosotros ignorar que Satanás tiene un poder, aunque limitado, y eso puede afectar en el mundo físico, ¿no? A las personas. Vemos la historia de Job. ¿Se acuerda de la historia de Job? Job nos habla del sufrimiento,
Sabemos que no pecó, no es a razón de su pecado, pero vemos al principio de la historia que él sufre precisamente porque Satanás está hiriendo su vida, ¿no? Su salud, todo por supuesto limitado por el poder de Dios, pero vemos que él está allí. El mismo Pablo, cuando habla de que él ha pedido al Señor 3 veces que le quite el aguijón en la carne, que no sabemos si era una enfermedad o no, pero era alguna afección física, y él le dice, porque este es un mensajero de Satanás para atormentarme. Hay un montón de cosas que ignoramos, pero lo que sí sabemos, y este pasaje nos viene a recordar, es que hay un mundo invisible para nosotros, pero real, y que afecta acá a nuestro mundo, que es capaz de afectar y producir dolor en el mundo. Sabemos que a mucho del mal, y todo el mal de este mundo tiene que ver con nuestro pecado, pero acá vemos que esta mujer está afligida por Satanás. Entonces, cuando mencionamos estas cosas, queremos lo menciono porque quiero colocar un poco de equilibrio en nuestra manera de pensar. Porque nosotros creemos en que Dios es soberano, ¿amén? No hay nada que escape de su control y de su gobierno. Y que Él gobierna el mundo con sabiduría, con bondad, pero muchas veces interpretamos o llevamos eso a un punto quizás precisamente cuando se trata del dolor de otra gente. Porque cuando vemos que otras personas están sufriendo, nuestra aplicación de esta doctrina, ¿no? Cuando alguien está sufriendo de una manera particular, normalmente el pasaje que viene a nuestra mente, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero cuando es muy fácil de nuestra lengua, de nuestro corazón, parece ser frívolo, porque podemos dar la impresión de que Dios puede ser el agente directo que está detrás del sufrimiento en ese momento. Y nosotros no lo sabemos. Puede ser un consuelo, pero bastante frío, ¿no? Puede ser bastante insensible con las personas que están experimentando algún dolor del mal natural, venir con estas ideas. Entonces, no es que sea lo contrario o no debemos hacerlo, pero es más complejo que eso, ¿no? Y a veces nosotros tratamos de hacer las cosas más fáciles. Entonces, Pablo nos dice en Romanos 8 que el mundo está esclavizado a la corrupción y a la muerte, y solo tenemos que entender que existe una complejidad en el sufrimiento que hay en el mundo y en la forma en cómo Dios interactúa con él. C.S. Lewis, uno de los escritores que me gusta a mí, él, en un libro que se llama El problema del dolor, él dice lo siguiente, dice, el sufrimiento no es bueno en sí mismo. El universo caído y parcialmente redimido, en el universo caído y parcialmente redimido podemos distinguir, y él dice a lo menos 4 cosas. En el bien simple que desciende de Dios, en el mal simple producido por criaturas rebeldes, en la explotación de ese mal por parte de Dios para sus propósitos redentores, que produce, lo último, el bien complejo al que contribuyen el sufrimiento aceptado y el pecado arrepentido. Y el bien que se promete ahí en Romanos 8:28, creo que se alinea más bien con lo último que dice Lewis, ese bien complejo en el que los hilos del mal, del sufrimiento, que culminan en la cruz de Cristo, se entrelazan de alguna manera para traer a nosotros salvación a este mundo. Pero no debemos apresurarnos a culpar a Dios por el mal permitido. Alguien se enferma, ¿no? Alguien tiene un cáncer, un diagnóstico, y no debemos apresurarnos a culpar a Dios por eso. Tampoco debemos buscar un demonio detrás de cada enfermedad, que hay gente que se va a ese extremo, ¿no? Cualquier situación, enfermedad o dificultad, el diablo metió la cola, ¿no? Como dice el dicho, o algún demonio. Tampoco debemos caer en ese error, sino que debemos entender que hay un poder maligno que está trabajando en el mundo desde su comienzo y que vivimos en este mundo caído, que está bajo maldición, y que lo que vemos en Jesús es lo que el poder del reino de Dios hace para traer redención y vencer precisamente
y un día en plenitud, con ese poder, a este mundo caído. Seguimos limitados. Pablo lo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él decía, quisiera estar con Cristo ya libre del pecado, pero aún estoy aquí, ¿no? Por propósito de Dios también. Entonces, esto nos lleva a pensar lo siguiente sobre la sanación de esta mujer, porque es un ejemplo del poder del reino de Dios que interrumpe aquí en la historia de la humanidad, en este mundo caído. Y cada vez que Jesús hace un milagro en las Escrituras, un milagro físico en el que alguien es sanado, como lo dice el Evangelio de Juan, viene a ser una señal, ¿no? Viene a ser una señal, un indicador, ¿no? Que señala otra realidad, una realidad más profunda, una dimensión espiritual, porque los milagros sin duda son una sanidad física, pero tienen nos están mostrando una realidad más profunda que simplemente algo que está limitado a este mundo, sino que nos habla de una realidad de un mundo mejor, de un mundo sin pecado. Como dice este cantante famoso, en el cielo no hay hospital, ¿no, Juan Luis Guerra? Y sí, allá no hay, estamos libres de enfermedad. Entonces, nos están señalando estos milagros a una realidad más profunda acerca del poder del reino de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Entra aquí en escena y revierte los efectos de la caída y trae sanidad donde hay enfermedad, trae alivio donde hay sufrimiento. El Señor trae alimento donde hay hambre, trae perdón donde hay culpa. En cada caso, lo que Él está haciendo es, de alguna manera, está haciendo retroceder los efectos de la caída al traer al reino, su reino, a la vida de las personas. Y esto es exactamente lo que Jesús dijo que Él iba a hacer en su primer sermón ahí en Lucas, capítulo 4, cuando Él abre el libro de Isaías, ¿se acuerda? Y cita ahí el Isaías 61, cuando Él dice, yo he venido, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, que creo que es lo que se trata de esta mujer, traer libertad a los oprimidos. Y esta historia de sanidad de esta mujer con un espíritu que la tiene allí discapacitada en algún sentido, es un ejemplo de cómo Jesús trae libertad a aquellos que están oprimidos en ese mundo, más allá de que a ella le afectaba una enfermedad. Pero vemos que está afectada, porque el texto nos dice, por este mundo de opresión, que sigue afectando y sigue sucediendo en nuestro mundo. Entonces, vemos acá, como mencionábamos recién, que es la última vez que Lucas va a mencionar que Jesús está en una sinagoga, y esto nos muestra, ¿no?, cómo el Señor, en esta última instancia, en este lugar tan importante donde se enseña la palabra del Señor, Él quiere decir estas últimas palabras con lo que Él hace, ¿no?, de que el reino de Dios está presente. No sé si les gusta la película, a mí me gustan los libros también, pero de Tolkien, del Señor de los Anillos, ¿no? Y hay muchas imágenes allí que nos ayudan, pero hay una que el rey allí, Aragorn, el rey exiliado, llega a la ciudad y comienza a poner las manos sobre algunas personas y se comienzan a sanar. Y viene alguien y cita un proverbio y dice, sí, las manos de un rey son las manos de un sanador. Y creo que las personas que están allí están viendo a un rey verdadero de este mundo sanando a las personas. Lo triste es que no están reconociendo que Él es el rey. Entonces, así sucede con Jesús. Él está demostrando que Él es el Mesías. Él está demostrando su realeza. Él es quien trae el reino de Dios a este mundo, y lo está demostrando a través de su ministerio de sanidad y de dar libertad a las personas no solamente de sus pecados, sino de todo aquello que le oprime, como lo hace con esta mujer. Ahora, cuando esto sucede, ¿cuál es la respuesta de las personas que están allí, especialmente de los religiosos? La respuesta de ellos, ¿no?, es extraordinaria, porque vemos que la mujer lo primero que hace es glorificar a Dios. Pero el principal allí de la sinagoga, ¿no?, ellos venían en el día de reposo, que era un tiempo, y también la sinagoga era un lugar sagrado, vienen a adorar a Dios,
Y aquí está el poder del reino de Dios en medio de ellos. ¿Y cómo responden? La mujer alaba a Dios, pero ¿cómo responden ellos? Se enoja. Él, y lo es interesante, él se dirige a la gente, no le habla a la mujer. Él se dirige a la gente, pero como normalmente, ¿no?, lo hacen los hipócritas, ¿no? Si quiere decir algo directamente, lo dice así, ¿no?, a todos. ¿No? Porque no es capaz de decirlo personalmente. Pero les dice, cuando vengan a curarse, no vengan en el sábado, vengan cualquier otro día. Y a Jesucristo le manda otro mensaje, como diciendo, bueno, si tú vas a venir aquí a curar a la gente, ven otro día, ¿no? Entonces Jesús es interesante porque el Señor le responde a las palabras que dice este hombre en el verso 15, y él dice, hipócritas. Y Jesús no es la primera vez que llama hipócrita a los líderes religiosos, ¿no? Sabemos lo que significa hipócrita. Dijimos que era la palabra griega que se ocupaba para las caretas, ¿no?, de los actores del teatro. O sea, está diciendo, finges ser algo que no eres, ¿no? Le está diciendo a estas personas. Y hay un pequeño juego de palabras aquí, porque él les dice, son hipócritas, porque ustedes desatan a vuestros animales, ¿no?, en el día sábado. Si tienen un buey, un burro, y está atado, ustedes lo desatan para que vaya a tomar agua, ¿no? No lo dejan allí. Lo desatan y toma agua y se alimenta. No deberían preocuparse por esta mujer que está atada, ¿no?, para que pueda ser liberada. ¿Se da cuenta el juego de palabras allí? Su hipocresía consiste en que se preocupan más por los derechos de sus animales que por el sufrimiento humano. El mundo no ha cambiado después de 2000 años. Hoy día la gente está más preocupada de sus mascotas que de sus propios hijos. La gente tiene más valor o da más valor a sus propiedades que a su propia familia. En nuestro país, ¿no?, una cantidad de ancianos, de adultos mayores, les importa más lo material que tenerlos a ellos, porque en poco tiempo ya no van a estar. Y esta es la hipocresía de estos hombres. El Señor está diciendo aquí, ¿no?, la palabra religión normalmente nosotros la vemos como una palabra positiva en la Biblia, pero puede ser neutral o incluso puede ser negativa. La religión sin Jesús, y aquí la estamos usando de manera negativa, es precisamente esto, lo externo. Ir a la sinagoga o ir a la iglesia, estar allí, guardar el domingo, dar ofrenda, escuchar una predicación, celebrar la cena, pasar por toda la ceremonia, por todos los rituales, y ese puede hacer todo, pero perderse el reino de Dios, y eso significa perderse a Jesús. Entonces hay dos problemas que creo que son claros aquí, que se ve a la luz de lo que está sucediendo. Primero, el problema de la ceguera espiritual. El problema de la ceguera espiritual. Porque Él les dice, ustedes ven el clima, pero no me pueden ver aquí que el reino está viniendo a este mundo, ¿no? Se están perdiendo la obra de Dios, se están perdiendo el reino de Dios. El rey mismo que estaba allí dando libertad, pero ellos están ciegos, ¿no? La gente está involucrada en la religión, pero no ve la realidad espiritual, porque no ve a Jesús, ve una religión. ¿Cómo podemos perdernos la obra de Dios entre nosotros hoy? Bueno, puede ser nuestro problema de la ceguera espiritual. Podemos perderla quizás por estar muy ocupados con tantas cosas, incluso con cosas espirituales, que simplemente no prestamos atención. Podemos perderla, ¿no?, esta vista espiritual, ver con los ojos de Cristo, por medir con estándares de este mundo, ¿no? El mundo evalúa en base a números, en base al éxito, en base a la respuesta de la gente. Entonces, cuando vemos que la situación es diferente, entonces hay un problema. Pero lo cierto es que el Señor ve con otros ojos. El segundo problema que podemos ver aquí es quizás la esterilidad espiritual. La última parábola que Lucas anota aquí, en lo anterior de lo que sucede aquí, es la parábola precisamente de la higuera estéril. De una higuera que debería tener frutos, pero no tiene.
Entonces, Jesús en su ministerio terrenal ha estado buscando fruto en su propio pueblo, en el pueblo judío, y no hay fruto allí. Y por eso es que él le dice que ocupa la imagen de esta higuera estéril, ¿no? Porque la religión sin Jesús no puede producir fruto, así como no puede ver espiritualmente. Entonces él entra a la sinagoga, sana a una mujer, y la respuesta de los líderes es el ejemplo de estas cosas que él ha estado enseñando a las multitudes, ¿no? De ser ciegos espirituales, de ser estériles espirituales. Y uno ve allí cómo no hay fruto de compasión, de amor, de gracia en la vida de estas personas, y eso es una religión sin Jesús. Entonces solo tenemos que hacer algo nosotros, ponernos frente al espejo y ver si eso es en nuestras vidas de la misma manera. ¿Cuánto nos afecta nuestra religión en que nos volvemos ciegos espirituales? ¿Cuánto nos afecta nuestra religión en que nos volvemos estériles espirituales? También podemos ser culpables de hipocresía, de esterilidad espiritual, de falta de fruto, cuando nos preocupamos por las minucias de la religión, de nuestra religión, pero pasamos por alto las necesidades de las personas. Cuando nos preocupamos por nuestras preferencias más legalistas y descuidamos las necesidades reales de la gente. En todos nuestros esfuerzos por ser partes de la iglesia, que sin duda tenemos una organización, nunca pasemos por alto a Jesús ahí y al corazón de Cristo, este corazón compasivo. Lo importante no es este edificio, ni la iglesia, no es la religión, es Jesús. Por eso es que el Señor les llama a estos hombres hipócritas, porque están allí. La mujer alaba a Dios, y probablemente muchos de los que están ahí, porque lo que vemos es que después de estas palabras de Cristo, el pueblo se regocijaba de lo que sucedía allí. Pero los líderes que deberían hacer lo mismo están más preocupados de los detalles, de que se cumplan ciertas cosas, de que se vistan así, de que hablen así, de que, como yo siempre digo en Chile, que la mayoría de la gente ve a los evangélicos, los cristianos, y dice, bueno, este no fuma, ni toma, ni baila apretado, ¿no? Entonces, si no hace eso, entonces es evangélico, es cristiano. Está bien, si no lo quiere hacer o que no lo haga, pero no es por lo que nosotros está afuera de nosotros, es nuestro corazón. Jesús quiere cambiar de allí hacia afuera. Y cuando Él comienza allí, por supuesto, no nos vamos a dejar controlar por ninguna cosa. Ahora, por último, para terminar, vemos que el Señor, vemos la sanación de la mujer, vemos la respuesta de los religiosos, y luego en la respuesta de Jesús, lo que acaba de suceder, vemos aquí el mensaje del reino. Jesús responde ahí en el verso 17, ¿no? Da la respuesta de la gente después de que Jesús habló, es que sus adversarios se avergonzaron y el pueblo se regocijó. Y después de eso, el Señor les dice, ¿no? En el original tiene esta idea de ese por tanto, ¿no? Después de que todo esto acontece, aquí en la Reina Valera no lo tenemos, pero dice allí, y dijo, ¿no? Ese y se puede traducir también como por tanto. Después de estas cosas, el Señor les da esta palabra importante que conecta lo que Jesús dice aquí directamente con lo que ha sucedido antes, ¿no? Entonces Jesús les da dos parábolas y es en respuesta a una pregunta: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Y dijimos anteriormente, un grano de mostaza que un hombre sembró y creció grandemente, y también a un poquito de levadura. Y creo que estas cosas nos muestran al menos tres cosas del reino de Dios que vamos a ver muy rápidamente ahora. Lo primero es que nos muestra el gran poder del reino de Dios. Lo primero que nos ilustra esta parábola es el gran poder del reino de Dios. Lo que Jesús dice aquí está relacionado con el poder que se acaba de mostrar en la curación de esta mujer, algo que a este jefe de la sinagoga no le pareció tan importante, pero
estaba dispuesto a dejarlo de lado, a descartarlo, a criticarlo. Sin embargo, fue una verdadera demostración del poder de Dios por medio de Cristo aquí. Y en las parábolas que Jesús nos cuenta, el poder se encuentra ¿dónde? El contraste es que algo tan pequeño se vuelve muy grande. Y el poder se encuentra en algo muy pequeño que luego crece y tiene una influencia penetrante. Por ejemplo, la semilla de mostaza es muy pequeña. Dentro del Medio Oriente se creía en ese entonces que era la semilla más pequeña que existía, ¿no? Pero llegaba a convertirse en un arbusto grande, tan grande que ahí podían hacer nido, como dice ahí, es semejante, el verso 19, a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. O sea, para que hagan nido allí, no era un arbusto pequeño, sino que de una semilla pequeña crece algo muy grande, pero comienza siendo algo diminuto. La levadura, dice, un poquito de levadura tiene influencia penetrante en toda la masa, ¿no? Y esta es una ilustración del poder del reino de Dios, que comienza con cosas pequeñas, aparentemente insignificantes a la percepción humana, pero sin embargo hay poder allí. Y esto puede ser realmente alentador para nosotros mientras pensamos en el poder de Jesucristo y en el poder del mensaje de Cristo, porque el poder del Evangelio es así, para generar cambio y transformación en nuestros propios corazones y vida. Comienza así, poquito. A Juan Carlos Reil, un escritor antiguo, él dijo lo siguiente, lo leí estos días, dice: no debemos dudar de que este poderoso milagro tenía como propósito brindar esperanza y consuelos a las almas enfermas por el pecado. Con Cristo nada es imposible. Él puede crear, transformar, renovar, destruir, construir y vivificar con poder irresistible. Nunca desesperemos por nuestra propia salvación. Nuestros pecados pueden ser incontables. Nuestras vidas pueden haber transcurrido en la mundanalidad y en la necedad. En nuestra juventud puede haber sido buscada en exceso que contaminaban el alma, de la cual lamentablemente nos avergonzamos, pero ¿estamos dispuestos a venir a Cristo y encomendarle nuestra alma? Si es así, hay esperanza. Él puede sanarnos completamente y decir: estás libre de tu enfermedad. Él termina diciendo aquí en su comentario: nunca desesperemos por la salvación de los demás. Mientras estén vivos, nombrémoslos ante el Señor día y noche y clamemos a Él por ellos. Quizá tengamos parientes cuyo caso parezca desesperado a causa de su maldad, pero en realidad no es así. No hay casos incurables con Cristo. Si Él pusiera su mano sanadora sobre ellos, se enderezarían y glorificarían a Dios. Oremos y no desmayemos. ¿Tú crees en el poder del Evangelio de Jesucristo? ¿En el poder del reino? El Señor nos está diciendo que Él tiene poder. Y por muy pequeño, eso pequeño el Señor lo transforma. Es su poder. Porque quien da vida a esa semilla no es uno. Por más que le quites, crece, no va a crecer. Pero como dice, y habla, ¿no? Cuando de la predicación del Evangelio, que uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y no hay nada que el Señor no pueda cambiar en nuestra vida. Si vienes a Él, Él te puede transformar, porque el Evangelio tiene poder. Amén. Segundo, que vemos aquí del reino, es que el reino de alguna manera se manifiesta progresivamente. Comienza siendo pequeño y crece, y la idea es que el árbol que representa el reino de Dios, bueno, algunos piensan ahí que tienen algún significado las aves que vienen allí, no lo sabemos, pero que sea cual sea la referencia, lo que es claro es que algo pequeño influye allí y comienza a crecer, que una pequeña semilla crece, que la levadura mezclada con la harina tiene una influencia penetrante, de modo que toda la masa fermenta. Como dijimos, la levadura a veces se enseña de manera negativa, ¿no? Como algo que corrompe, pero aquí lo que nos está mostrando se usa de manera positiva,
porque nos dice allí que en 3 medidas de harina son como 25 kilos de harina. Entonces, no era 1 kilo de harina, ¿no? Era como un saco de harina más o menos, ¿no? Para nosotros hoy. Y dice, un poquito de levadura en esos 25 kilos hace estrago. Lo que nos quiere mostrar es que, como dijimos recién, lo poco es mucho en las manos de Dios, pero que esto nos enseña también algo sobre la naturaleza del reino de Dios y que comienza de a poco. Y es ver la historia de Cristo y el otro libro que escribe Lucas, que es Hechos, porque este maestro allí en Medio Oriente hace 2000 años con un pequeño grupo de creyentes, pero lentamente comienzan a predicar el Evangelio y comienzan a esparcirse, y ya pasó un siglo y el Evangelio está en todo el Imperio Romano y han pasado 2000 años y sigue aquí. Entonces esto nos muestra que el reino de Dios avanza y crece, de modo que hoy tenemos miles y miles de personas que adoran a Cristo en el nombre de Jesús, que adoran a Dios en el nombre de Jesús. En nuestra vida la obra de Dios también comienza así, a menudo lentamente, pero siempre es progresivo. Muchas veces nosotros quisiéramos ver en nuestra vida, en realidad quisiéramos ver en la vida de otras personas, que el cambio sea así, ¡pum!, ¿no? De un día para otro. Pero el reino de Dios, el Señor cuando lo compara con el grano de mostaza y con la levadura, es que sí, afecta y comienza a crecer, pero va progresivamente, paso a paso, un paso a la vez, afectando varias áreas de nuestra vida, ¿no? Y poco a poco, casi imperceptiblemente, mi corazón comienza a cambiar, mis deseos comienzan a ordenarse, comienzo a lidiar con mis hábitos y con mis patrones de pensamiento pecaminosos comienzan a cambiar. La pregunta es la siguiente: mi vida como creyente, cuando el reino viene a mi vida, ¿está progresando? ¿Está avanzando? ¿Está yendo hacia adelante? No estoy diciendo a qué velocidad, pero va avanzando, va madurando. Y por último, es que la paradoja del reino, ¿no? Una paradoja es una aparente contradicción, ¿no? Porque algo muy pequeño se vuelve algo muy grande. Y este es un patrón que vemos una y otra vez en los evangelios y en la vida de Jesús. Esta paradoja de que algo tan pequeño se vuelve tan grande, porque esto es lo que nos enseñan las Escrituras, que es a través de la debilidad donde vemos ¿qué cosa? El poder de Dios. ¿Se da cuenta? Es en la debilidad donde vemos la fortaleza de Dios demostrada. Es con los humildes que el Señor va a traer la exaltación. Es con los marginados, con los débiles, con los enfermos, con los pobres, con los recaudadores de impuestos, con los pecadores. Ellos son los que son llevados al reino. Muy diferente a nuestras expectativas o a las que el mundo espera muchas veces de Dios. Es a través de la humildad de Jesús quien se humilla y se convierte en siervo hasta la muerte de cruz. Y es a través de esa humillación que Él llega a la exaltación. No es a través de ganarle a los demás e imponer su reino. Y esta es la paradoja del reino. Porque es a través del sufrimiento que vemos la gloria. ¿Se acuerda? Alguien conoce, más bien, a una mujer que se llamaba Amy Carmichael. Escribió muchos himnos, muchas poesías. Fue una mujer que se hizo cristiana, sintió el llamado a ser misionera a la India, no se casó, estuvo allí, fundó un orfanato, sirvió allí durante 55 años, viviendo sacrificio, cuidando niños huérfanos, y escribió un montón de libros. Y ella escribió un poema llamado Paradoja Divina, y es así: pero a lo largo de mi vida, dice, veo una cruz donde los hijos de Dios entregan su aliento. No hay ganancia excepto por la pérdida. No hay vida excepto por la muerte. Y no hay visión completa excepto por la fe. No hay gloria excepto por llevar la culpa. Y esa pasión eterna, dice, vaciaos de gloria, de derecho y de nombre. Y ese es el modelo. El mismo modelo que Jesús vivió, ¿no? Cuando sufrió en nuestro lugar, para que nosotros a través de su sufrimiento pudiésemos ser sanados y restaurados
Es el camino del discipulado para nosotros que seguimos a Jesús en sus pasos, cuando tomamos nuestra cruz, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando amamos a los demás en el nombre de Jesús, creyendo que en nuestra debilidad Él será fuerte. Cuando nos humillamos seremos exaltados, y que la verdadera grandeza no se encuentra en una posición, sino se encuentra en el servicio. Y que la verdadera vida se encuentra en morir a nosotros mismos. La pregunta es, ¿estoy experimentando eso yo hoy? ¿Conozco algo de ese poder paradójico del reino de Dios en mi vida? Bueno, mi oración es que espero que sí. Que si has venido a Cristo y el reino ha afectado tu vida, te puedas dar cuenta de esto. Que es progresivo, pero que debe ir hacia adelante. Que el Señor, lo pequeño, Él lo torna grande. Pero que es intuitivo y contra de las expectativas de la gente. El Señor nos llama a la debilidad, nos llama a dejar todo atrás, nos llama a negarnos a nosotros mismos, porque Él quiere manifestarse en nuestra vida. Él quiere, así como lo hace en esta mujer, no solamente hacernos libres, sino que poder gobernar también en nuestra vida. ¿Se asemeja el reino de Dios en mi vida? Es la pregunta quizás para irnos hoy, que nos podamos analizar a nosotros y podamos ver que solamente abrazando a Cristo como nuestro Salvador, seguirlo como nuestro ejemplo, aprender a vivir en el poder del reino de Dios, para que podamos afectar a este mundo, alrededor donde estamos, ¿no? El Señor no nos manda a hacer cosas tan grandes. Él simplemente mandó a 12 de los suyos a hablar de Él, a todos aquellos que encontraron. Después de 2000 años hay millones. Entonces el Señor nos manda a sembrar así, como un pequeño grano de mostaza, que Él hace su obra. Confiemos en que lo poco que podemos hacer para Dios siempre es mucho cuando está en sus manos. Lo poco de nuestra vida siempre va a ser mucho cuando está en sus manos. Amén. Vamos a orar. Pongámonos de pie.